hay un encabezado en letra negra antes de comenzar a leer el verso 1 del capítulo 4 de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y dice ahí arriba, predica la palabra. Vea hacia dónde está dirigido el mensaje del apóstol Pablo a Timoteo. Predica la palabra. Predica la Sagrada Escritura. Pon énfasis en lo que dice Dios. Trata de meter lo que dice Dios hasta lo más profundo del ser del hombre. ¿Por qué? Porque solamente la palabra de Dios implantada ya en lo más profundo de nosotros puede salvar nuestras almas. Porque solamente la palabra de Dios implantada ya en lo más profundo de nuestro ser nos puede mantener firmes. Porque solamente la palabra de Dios implantada ya en lo más íntimo de nosotros nos puede dar la victoria hasta el último día. Entonces, que quede bien claro, aquí tenemos una exhortación de parte de Dios a través del apóstol Pablo, un hombre que tenía una relación maravillosa con Dios. Un hombre que trataba con Dios de espíritu a espíritu. Un hombre que Dios escogió para dejarnos una huella bien clara de lo que es la vida cristiana. Y no se olvide de esto. El apóstol Pablo le dice a su discípulo Timoteo, para que luego Timoteo nos dejara estos escritos a nosotros para poder ser firmes en la vida cristiana. Y le dice, segunda de Timoteo capítulo 4 versículos 1 hacia el 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Note verso 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Una vez más, recuerde, le dije desde un principio que hay cambios. Le dije desde un principio que hay transformaciones. Le dije desde un principio que ha habido cambios a través de los años en la forma como una persona conoce la palabra de Dios o cree conocer la palabra de Dios, y la manera como la proyecta, como la enseña. Entonces, es necesario que nos demos cuenta que la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios, así como Dios la dio, así se queda. Pero hoy en día hay multitud de hombres y aún de mujeres enseñando un evangelio diferente, enseñando una forma de acercarse a Dios diferente y enseñando una forma de agradar a Dios diferente. Una vez más quiero invitarle a que juntamente conmigo lea usted lo que dice la palabra de Dios en Jeremías, en el capítulo 15 y en el versículo 19. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo más precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti,
tú no te conviertas a ellos. Una vez más, quiero recordarle esto. Lo voy a repetir cuantas veces sea necesario. Es triste, es vergonzoso, pero es una realidad. El evangelio moderno, el cristianismo de ahora, fíjese bien, en su mayoría es producto de la palabra de Dios evolucionada, transformada, cambiada, adulterada. Una vez más le digo esto, la palabra de Dios no puede cambiar. La palabra de Dios es única. La palabra de Dios es verdad, así como Dios la dio a través de hombres, los cuales se prestaron a Él para llevarla a los hombres. Pero a través de los años ha sufrido transformaciones en la forma de cómo los hombres creen que reciben la palabra de Dios. Porque no es una relación íntima con Dios la que tienen la mayoría, sino que es una forma de interpretarla, pero ya por inspiración, no del Espíritu Santo, sino por inspiración del mismo Satanás. Seguramente que muchas personas se van a extrañar de lo que estoy diciendo. Y más que todo, los cristianos. Porque la mayoría tienen ese problema en estos días. Pero le voy a invitar a que abra conmigo la Biblia, ahora en la primera de Timoteo, en el capítulo 4 y en el versículo 1. El mismo apóstol Pablo que le dijo a Timoteo en la segunda carta, capítulo 4, que predicara la palabra, que no se cansara de predicar la palabra, que predicara la palabra en tiempo y fuera de tiempo, que no se cansara de redarguir, de exhortar, de reprender si era necesario, es el mismo que nos habla aquí. Y nos dice ahí en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué le parece? El mismo Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, le escribe también a Timoteo, pero en su primera carta. Y le dice, el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros días, o en el último tiempo, y yo creo que estamos en el último tiempo, habrá quien apostate de la fe. Habrá quien sea un apóstata de la fe. Apostatar de la fe quiere decir cambiar de rumbo, cambiar de camino, perderse de la línea que llevaba. Y es precisamente lo que está sucediendo en estos días. Oiga lo que le voy a estar diciendo en estos momentos. El Señor me ha abierto camino por muchos lugares para predicar la palabra de Dios. Sobre todo en la República Mexicana en estos momentos, Dios me está abriendo el camino de una manera muy especial. De modo que en varios lugares, como es Oaxaca de Juárez, como es la Ciudad de México, como es la ciudad de Guadalajara, ya se nos ha abierto el camino completamente. Ya estamos con programas de radio, ya estamos con iglesias que estamos empezando ahí. Pero también le digo, hay lugares donde ya estamos trabajando por tiempo, donde los hermanos están enfermándose de lo que están escuchando y de lo que están mirando en internet. Y aquí hay algo muy importante, una vez más le digo.
que se está cambiando el sentido de las cosas, que se está alterando el orden espiritual, que se está interpretando de otra manera la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque, como le digo, en estos días ya no se está hablando del pecado abierta y directamente. Ya no se está haciendo referencia, no se está haciendo énfasis en lo que es y en lo que significa la palabra arrepentimiento. Desde hace ya muchos años se han empleado otros métodos que han sido muy familiares para la mayoría de los cristianos. Desde el tiempo que yo me convertí al Señor, ya había métodos los cuales a mí me parecían un poco diferentes a lo que enseña la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque se predicaba la palabra de Dios en las iglesias, y en la mayoría de iglesias, al terminar la predicación, se le hacía la invitación a la gente y se le decía: ¿quiere usted aceptar al Señor Jesús como su Señor y su Salvador? Levante la mano. Y yo no digo que no haya habido personas sinceras, yo creo que sí. Yo creo que había personas que eran tocadas por la palabra de Dios y levantaban su mano. Pero una gran cantidad de personas no eran tocadas por la palabra de Dios. Más bien eran presionadas por el predicador para que levantaran la mano. Y por vergüenza en ocasiones a que no estuvieran viéndolo a uno las personas, aquella persona que estaba en la iglesia levantaba la mano, haciendo notar con eso que le entregaba la vida a Cristo Jesús. Pero esa persona, o al menos muchas personas de aquellas que levantaron la mano, no lo estaban haciendo porque realmente habían experimentado el toque del poder de Dios por la predicación bajo la unción del Espíritu Santo en su corazón. Estaban haciendo una decisión para que ya no los molestaran los demás, para que ya no los presionaran los demás, porque yo soy testigo que muchos predicadores, sabiendo quién era nuevo en aquella congregación, no paraban hasta que aquella persona se ponía de pie o levantaba la mano para, según ellos, entregarle la vida al Señor. Y después que aquella persona lo hacía, entonces todos decían: bueno, ya se salvó, qué bueno, gloria a Dios. Pero una vez más le digo, aún eso era una forma adoptada. ¿De dónde? De algún lugar por ahí. Porque si nosotros examinamos el libro de los Hechos, en el capítulo 2, no vemos que el apóstol Pedro haya invitado y haya dicho: a ver, levanten la mano, a ver quién quiere entregarle la vida al Señor. El apóstol Pedro predicó bajo la unción del Espíritu Santo, y sin que él preguntara nada, no uno, sino todos aquellos como 3,000 judíos estaban tocados por el poder de Dios. Y ellos estaban diciéndoles a los apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Porque el poder de Dios, a través de la predicación de Pedro, había hecho efecto en sus corazones. Lo mismo vemos allí en Hechos capítulo 10, en la casa de Cornelio, cuando también el poder de Dios se manifestó a través de la predicación de Pedro. Y ni siquiera hizo él un paro en su mensaje. Estando predicando la palabra de Dios, el Espíritu Santo se derramó sobre todos los que oían el discurso, dice la palabra de Dios, y terminaron todos hablando en otras lenguas. De ahí los mandó a bautizarse. Y así, cada vez que se presentó el mensaje, nadie, oiga bien, cada vez que se presentó el mensaje, nadie recibió aquella invitación para entregarle la vida al Señor.
el mismo Espíritu, porque así dice la palabra de Dios, les redarguía de pecado y la gente se rendía a los pies de Cristo. Pero precisamente se les hablaba del pecado. El Espíritu Santo redarguía de pecado a aquellas personas. Entonces, una vez más, en estos últimos días, ha habido una evolución en el cristianismo. Pero no debe de haber tal cosa. Es decir, no debe de ir gradualmente creciendo, oiga bien, tomando forma el cristianismo, porque el cristianismo es genuino desde su principio. La forma como se presentó a través de los apóstoles, a través de los profetas, así tiene que quedar. Dice la palabra de Dios allá en Efesios 2:20, porque son edificados en el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces no tiene que haber una transformación poco a poco, paso a paso. Me refiero, no tiene que ir habiendo cambios en la doctrina. La doctrina es firme desde un principio. Pero ha habido cambios, como le digo, que cuando yo me convertí, una de las cosas tan importantes que había era que se hablaba del pecado, lo que era el pecado. ¿Y cuál era el remedio para el pecado? El remedio para el pecado era la sangre de Cristo, era el sacrificio de Cristo, y traían a uno al frente, al altar, pero hablándole al corazón que había pecado en el hombre, y el hombre venía corriendo al altar y caía a los pies de Cristo derramando su alma. Yo tuve esa experiencia gloriosa. A mí el Señor me trajo al altar, pero gritando, porque yo sentía el poder de Dios allá adentro, en lo profundo de mi ser. Volvamos una vez más a lo que dice la Sagrada Escritura. Esto es en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, donde le encarga que predique la palabra, que porque vendría tiempo cuando no sufrirían la sana doctrina, que vendría tiempo cuando no se querría pagar el precio para tener la sana doctrina, la doctrina real, la doctrina genuina, la verdadera enseñanza, que vendría el tiempo cuando se buscaría, oiga bien, tener la salvación a un precio más barato, que vendría el tiempo cuando se buscaría, oiga bien hermano, hermana, tener en especial la salvación. Y yo le digo, la salvación nunca ha estado en barata. La salvación costó la sangre de Cristo. Y si no es que seamos lavados en la sangre de Cristo, nos vamos a la condenación eterna. El hombre es pecador. El salmista dijo allá en el Salmo 51, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Si no hay salvación, si no hay perdón, si no hay justificación en la sangre de Cristo, no hay acercamiento a Dios. Y el hombre tiene que saber que es un pecador, que está alejado de la gracia de Dios, que está ausente de la gloria de Dios, que está para ir a la condenación eterna. Si no sabe eso, el hombre no va a poder llegar a la presencia de Dios. Pero no es solamente eso, sino que en las iglesias en estos días se está justificando mucho al pecador, pero se está justificando por el mismo hombre, es decir, se está encubriendo mucho al pecador, se está disfrazando el pecado, se está llevando al hombre por otro camino para que no sea salvo. Una vez más le leo la palabra de Dios.
Dice así, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 4, versículos 1 hacia el 5. Hoy se lo voy a leer en la Biblia Dios habla hoy. Recuerden, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, versículos 1 al 5, y dice así: delante de Dios y de Cristo Jesús, que vendrá glorioso como Rey a juzgar a los vivos y a los muertos, te encargo mucho que prediques el mensaje y que insistas cuando sea oportuno y aun cuando no lo sea. Convence, reprende y anima, enseñando con toda paciencia, porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. Más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieran oír. Darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos. Pero tú conserva siempre el buen juicio, soporta los sufrimientos, dedícate a anunciar el evangelio, cumple bien con tu trabajo. ¿Qué le parece? Estamos precisamente en ese tiempo. Hermano, hermana que me está mirando en estos momentos, usted y yo estamos desnudos ante la presencia de Dios. Y hay un problema grave en nuestras iglesias, que estamos poniendo una cara en la iglesia cuando delante de Dios somos otra persona completamente diferente. Y aquí entramos todos. El predicador, en ocasiones ponemos una cara delante de la gente, predicamos una cosa delante de la gente, cuando a veces no la creemos nosotros ahí adentro, o no estamos viviendo como estamos hablando la palabra de Dios. Que Dios tenga misericordia de nosotros, de usted que me está mirando y que es predicador, y de mí, que el Señor me ha escogido también para predicar la palabra de Dios. Pero hoy más que nunca se están viviendo vidas dobles. Hoy más que nunca se está tratando, fíjese bien, de pasar desapercibido delante de Dios. Es decir, se está pensando, el que dirige la obra, le estoy hablando de los que estamos al frente de la obra de Dios, estamos pensando en ocasiones que Dios ya se hizo viejo, que es un abuelo que ya no oye, que ya no ve. Nos estamos engañando. No podemos nosotros cegarnos ante la realidad. El Dios al que usted y yo servimos es un Dios diferente al que servíamos antes de creer en Cristo. Antes de creer en Cristo servíamos al palo y a la piedra, a la imagen, a la pintura. Hoy estamos sirviendo al único Dios vivo y verdadero, el creador de los cielos y de la tierra. Y desde el momento que usted y yo creímos en Cristo, desde ese momento somos observados las 24 horas, somos observados, no le digo cada minuto, sino cada instante de nuestra vida estamos siendo observados. Antes que nuestro corazón lata la segunda vez, ahí está la mirada de Dios sobre nosotros. Pero ¿no es cierto que en estos últimos días estamos tratando de esconder más nuestra vida? Estamos tratando de esconder más una vida que no es tan real en la presencia de Dios y que queremos hacerla muy real ante los demás. Ojalá que me esté entendiendo. En este momento hay iglesias cuando muchos hermanos, o donde muchos hermanos, oiga bien, en estos momentos hay congregaciones completas donde la mayoría de los cristianos quieren vivir una vida
pero una vida que piensan que Dios no la conoce, que piensan que a poco Dios va a pasar por alto aquello. Dios no pasa por alto nada, mi hermano, mi hermana. Recuerde, ya le voy a leer la palabra de Dios que dice: horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Por eso una vez más le digo, estamos en un tiempo muy difícil. Estamos en un tiempo cuando queremos vivir una vida delante de la gente, teniendo otra vida delante de Dios. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Que nos sinceremos. Lo que Dios quiere es que seamos honestos, que descubramos que Dios es real, que Dios vive, que Dios nos mira, que Dios nos ama, que Dios quiere que estemos con Él por toda la eternidad. Grábese esto. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo y le dijo: Timoteo, predica la palabra, predica la palabra, a tiempo y fuera de tiempo. Predica siempre la palabra. Oiga bien, no trates de arreglar la palabra, porque es lo que se está haciendo en estos días. Se está buscando ajustar la palabra al sentimiento humano. Usted posiblemente me diga: hermano Rodríguez, está loco usted. ¿Por qué hay tanta gente en estos días que me va a estar escuchando? Me refiero a los cristianos profesantes de la palabra de Dios, cristianos que están activos en la vida cristiana. Y me van a estar juzgando y diciendo: este hombre está loco. ¿Cómo está diciendo semejantes cosas? Pero déjame decirte, te lo voy a probar de dos maneras. La primera es esta. Cuando nosotros tenemos un hijo y ese hijo llega a la adolescencia, cuando él siente que ya tiene fuerza, cuando ya siente que sus decisiones cuentan delante de ti y de mí, comienza pidiendo permiso para hacer algo. Si tú no le das el permiso, comienza presionándote, insistiéndote a que le des el permiso. Si tú no pones un orden en ese momento y le haces saber que ahí hay una autoridad y que tu decisión es firme, ese hijo va a seguir presionando hasta que te haga que aceptes lo que él está haciendo. Y en estos momentos hay padres y madres de familia que tú conoces, tu hermano que estás ahí, tu hermana que estás ahí. Tú conoces a padres de familia, madres de familia, que los hijos no solamente no les piden permiso para hacer lo que quieran, sino que hasta los maltratan, hasta los maldicen, así como te lo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque nunca pusieron un orden firme, sólido en el hogar. Y empezaron a presionar los hijos y no se detuvieron, porque la influencia de la maldad así es. Ya Dios lo profetizó. Satanás estaría presionando hasta que se rompiera el orden. Y en eso estamos en estos días en nuestra sociedad. Yo, por la gracia de Dios, y se lo digo públicamente, yo, por la gracia de Dios, recibí de parte de Dios el regalo de 5 hijos grandes. Ya son adultos todos ellos. A todos ellos les enseñé el camino de la verdad. A todos ellos les enseñé la palabra de Dios. Y a todos ellos los tuve bajo un marco, bajo un orden, donde se respetara a Dios. Si el día de hoy esos hijos andan en malos caminos, ya no es mi responsabilidad, porque les enseñé lo que era servir a Dios, el temor a Dios, el respeto a Dios y el orden que habían de seguir.
Entonces no se olvide de esto. Hay una alteración en el orden de la familia. Hace 30, 40 años atrás había más respeto en la familia. En estos días ya no hay ningún respeto en la familia. Hace 30, 40 años atrás era raro ver a alguien que usara droga. En estos días es raro ver a alguien que no use droga. Hace 30, 40 años atrás había respeto en cuanto a la relación sexual. Aquello era de más respeto. Hoy en día no hay una película que no haya escenas sexuales. No hay un programa de televisión, de radio, donde no se hablen de las cosas sexuales, pero en una forma desordenada. Lo que antes era algo muy serio, ahora se ha convertido en un juego. Lo que antes era, yo le digo, yo soy de la República Mexicana, y en la República Mexicana los medios de difusión como la radio y la televisión eran cuidadosos, eran extremadamente estrictos en cuanto a lo que se iba a decir. Y ahora, ¿qué es lo que hay? ¿Qué ve usted en los programas de televisión? Puras vulgaridades, puras escenas de sexo y de tanta cosa. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que oímos en la radio? Ahí está el desorden. De manera que ha habido una alteración en cuanto a la autoridad en el hogar. La otra cosa que le quería poner como ejemplo de que hay una evolución también en las cosas de Dios, que no debe de ser, porque las cosas de Dios no tienen que ir mostrándonos la verdad paso a paso. Dios es directo, Dios es certero, Dios es exacto. Nosotros somos los que fallamos. Pero la otra parte es en cuanto a la ley terrenal. La ley se estableció en diferentes áreas desde hace muchos años. Y la ley decía, esto no se debe de hacer, esto sí se debe de hacer. Con el paso del tiempo, el hombre, siendo presionado por Satanás, por la maldad, por el pecado, comenzó a querer hacer cambios en las leyes que regían nuestra sociedad. Y estuvieron presionando, y en estos días ya vemos cambios drásticos, cambios que no pensamos que se iban a llegar a ver, y ya los vimos. ¿Por qué? Porque ha ido transformándose todo en todas las áreas. Como te digo, ha ido sufriendo transformaciones. La autoridad en el hogar, sufrieron transformaciones las leyes terrenales, y lamentablemente ha sufrido transformación la iglesia cristiana, porque se han dejado entrar cosas que antes jamás se hubiera pensado que se dejaran entrar a las iglesias. Pero ¿por qué se ha dejado entrar todo eso? Por la presión de Satanás desde afuera, llegándole al corazón del hombre, porque allá en el corazón del hombre está la antigua naturaleza. Allá está aquel principio de pecado, con la diferencia de que está el Espíritu Santo en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo, con la diferencia de que Cristo mora en nosotros, y que cuando nosotros creemos en Cristo debemos ceder desde nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, la dirección a Cristo o la dirección al Espíritu Santo. Pero si nosotros no cedemos la dirección a Cristo o al Espíritu Santo que mora en nosotros, vamos a terminar dando lugar a la carne influenciada por Satanás desde afuera, para terminar queriendo transformar lo que es la palabra de Dios. Y una vez más le digo,
Es muy difícil ahora que en la mayoría de iglesias usted escucha un mensaje que hable del pecado, que hable del arrepentimiento y que corran los hombres y las mujeres de rodillas a los pies de Cristo en el altar. Más bien, por medio de cantos, por medio de conciertos, convenzan a la gente para que se haga parte de aquel lugar, y así se forman las iglesias en ocasiones, en muchos lugares. Ahora, ¿dónde está el asunto que quiero presentar del día de hoy? Que estamos estorbando a la obra de Dios muy directamente los que ya estamos sirviendo a Dios. Yo le digo, he sentido de parte de Dios probar esto aquí en Estados Unidos, con esos hermanos y esas hermanas que me miran a través del televisor. No quiero moverme en este momento hasta no estar seguro de que lo que le estoy mostrando a usted esté consciente que es la verdad. Porque entonces vamos a tener que emplear métodos muy especiales para que donde quiera que lleguemos y alguien se presente a ayudarnos, a apoyarnos, esas personas primeramente estén conscientes de que están bien convertidos al Señor. De otra manera no vamos a trabajar con nadie. Y que con la gente nueva que estamos empezando, esa gente nueva tenga una conversión desde su propio espíritu para afuera, porque ahí es donde entra el Espíritu Santo a nuestro espíritu y de ahí comienza la obra. Una vez más, dos cosas le presento en este día. Que ya casi no se habla del arrepentimiento, porque no hay reconocimiento cuando estamos cometiendo algo que no está correcto delante de Dios en la iglesia. Ni siquiera se espera que se le vaya a acusar de algo al hermano o a la hermana, aunque lo esté cometiendo, no espera que se le acuse de nada. Y si se le llega a decir, mire, está fallando aquí o acá, esa persona se va de la iglesia. Esa persona discute, esa persona pelea, esa persona hace división, pero muy difícilmente reconoce, porque como le digo, hace falta la presencia del Espíritu Santo para que uno reconozca, y hace falta la presencia del Espíritu Santo para que uno caiga de rodillas y uno llore y diga, Señor, te he ofendido. De manera que se pelea aquella situación. Y se quiere vivir de esa manera, como siente, como piensa, como cree, así quiere vivir delante de Dios. Una vez más, quiero que ponga atención aquí, en lo que dice la palabra de Dios en segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, del versículo 1 al 5. Ahora se lo voy a leer en la Biblia, traducción en lenguaje actual. Mire lo que dice aquí la Biblia, traducción en lenguaje actual. Cuando Jesucristo venga como Rey, juzgará a todos. Por tanto, a los que estén vivos como a los que estén muertos. Por eso pongo a Dios y a Jesucristo por testigos de lo que te ordeno, Timoteo. Tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Anúncialo, aunque ese momento no parezca ser el mejor. Muéstrale a la gente sus errores, corrígela y anímala, instrúyela con mucha paciencia, porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que le digan lo que quiere oír. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. Pero tú, Timoteo, mantén la calma en todo momento.
soporta los sufrimientos y anuncia siempre la buena noticia. Haz bien tu trabajo, haz bien tu trabajo. Una vez más, hermano, hermana, que me está mirando ahí a través del televisor, la palabra de Dios nos dice desde hace ya muchos años que es necesario aferrarse a la palabra de Dios. Como aquel náufrago que de pronto se encuentra por ahí una roca en medio del mar y no teniendo más salvación que eso, se aferra de esa roca porque es lo único que tiene para su salvación. Así, la palabra de Dios, tal como está aquí escrita en la Biblia, es como nosotros debemos de aferrarnos a ella. Y que quede bien claro, porque aquí el apóstol Pablo le dice a Timoteo: predica la palabra. Predícala cuando sea tiempo y cuando no sea tiempo, a toda hora. Siempre predícala. Porque vendrá tiempo cuando no van a sufrir la sana doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no van a querer pagar el precio, así le llamo yo. Porque vendrá tiempo cuando querrán hacer la forma de servir a Dios más barata, más fácil de hacerla. Porque vendrá el momento cuando van a presentar la salvación de una manera más fácil. ¿Para qué? Para que la gente venga, para que la gente busque a Dios. ¿Y qué es lo que se está buscando ahora? Que no se le hable directamente a la gente de pecado, que se le hable de errores, que se le hable de falta de conocimiento, cosas por el estilo. No, hermano, no, hermana. En la Biblia el pecado es pecado hoy y va a ser hasta que Cristo venga. Así le llama Dios y así será. Cuando nosotros sabemos que hemos cometido un pecado, cuando nosotros sabemos que hemos fallado a Dios, cuando nos damos cuenta que no hemos dado el paso correcto, tenemos que entenderlo y tenemos que reconocerlo y tenemos que humillarnos, tenemos que ser suficientemente valientes como para decir delante de Dios: Señor, he fallado. Que podamos sentir la influencia del Espíritu Santo en nosotros, redarguyéndonos e invitándonos a ser sanos en la vida espiritual. Una vez más, meditaba, me puse a ver el diccionario, porque me vino a la mente la palabra evolución. ¿Por qué razón? Porque todo ha evolucionado. Ha evolucionado la tecnología, ha evolucionado la ciencia, ha evolucionado, fíjese bien, el orden en el hogar, ha habido cambios, ha evolucionado la autoridad en la sociedad, de tal manera que lo que establecieron los países hace años lo están cambiando, lo están transformando. ¿Y todo para qué? Todo ajustándolo a como sienta mejor el hombre, a como sienta mejor la mujer. Han ido aprendiendo nuevas formas de hacer las cosas, de ver las cosas, y a esto hemos llegado en estos días. A lo que estamos viendo: tanta degeneración, tanta droga, tanta violencia, tanto asesinato, tantos países en guerra por todos lados. A esto hemos llegado. A esto nos ha llevado la sabiduría humana. Si no tomamos en cuenta a Dios, ni siquiera las mismas iglesias cristianas vamos a terminar bien. Por eso, una vez más le digo, de acuerdo a el diccionario, la evolución, o la palabra evolución, quiere decir acción y efecto de desarrollarse
o de transformarse las cosas pasando gradualmente de un estado a otro. Te voy a poner un ejemplo bien claro en estos días. Hay un movimiento en estos días y este movimiento se ha autonombrado, fíjese bien, se ha autonombrado como que son los reformadores. Es decir, como que vienen ellos a arreglar lo que está desarreglado en la Biblia. Estoy hablándole del nuevo movimiento profético y apostólico, los cuales vienen diciendo que lo que se había hecho desde que Cristo vino y desde que establecieron los apóstoles el fundamento cristiano por el Espíritu Santo, que desde ahí hasta que ellos llegaron, este nuevo grupo, que hasta ahí se venían haciendo las cosas de una manera no correcta y que ellos han venido últimamente para poner en orden las cosas. Esto no es ajeno a muchos aquí en el sur de California, porque en los años 70 se empezó a escuchar de que estaba entrando la restauración en los cantos. Y sí, dejaron de cantar alabaré, alabaré, hay poder en la sangre de Jesús, para cantar otros cantos, y fueron quedando abandonados, escondidos, aquellos cantos que hicieron temblar a multitudes de hombres y mujeres. Acuérdate, desde el momento que decimos entra la restauración, estamos hablando de que creemos que hay algo ahí que no se está llevando correctamente y que hay que renovarlo, hay que restaurarlo. Y ahí es donde entramos en problemas. Por eso, una vez más le digo en estos momentos, yo creo que necesitamos ajustarnos a la palabra de Dios. Y yo quisiera en estos momentos leerle lo que dice la palabra de Dios. En Mateo capítulo 1, versículo 18. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo. Verso 19. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando en esto, he aquí que un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y mire lo que dice Mateo capítulo 1, versículo 21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Comenzando el Nuevo Testamento, descubrimos que Dios mismo se manifestó en forma de hombre. Dios mismo se encarnó para que por medio de aquella encarnación, por medio de aquella humanidad perfecta, Dios nos justificara con él. Pero me llama la atención lo que dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque éste salvará a su pueblo de sus pecados. Dios mismo habla aquí en la Biblia, en el Nuevo Testamento, comenzando a abrir el Nuevo Testamento, que nace un niño, el cual conocemos como Jesús, y el cual habría de morir, fíjese bien, para salvarnos del pecado. El pecado, según Isaías 59:2,
hace separación entre el hombre y su Dios. Cuando creemos en Cristo, creemos que Él murió por nuestros pecados, entonces el pecado es removido y tenemos la relación con Dios. Pero hay que reconocer que somos pecadores. ¿Y cómo vamos a reconocer que somos pecadores si no se nos habla del pecado? ¿Y cómo vamos a saber qué tan malo es el pecado si no nos hablan de esa tremenda separación que por causa de Satanás conseguimos por nuestros primeros padres? Así es que mi hermano, mi hermana, la palabra de Dios sigue siendo original, sigue siendo genuina. Pecado es pecado y solamente es removido por la sangre de Cristo, por aceptar el sacrificio de Cristo Jesús. Y solamente se va a recibir el sacrificio de Cristo Jesús cuando se reconoce que hay pecado en el corazón del hombre. Así es que mi hermano, mi hermana, no se olvide de esto. En estos días estamos viviendo una vida como cristianos, es decir, una vida pública, una vida en la iglesia, y muchas veces nuestra vida en la iglesia no concuerda con la vida en la casa. Yo le aseguro que hay muchos hermanos y hermanas que en estos momentos me están mirando, que saben que no pueden hablarles a sus hijos acerca de las cosas de Dios porque ellos no han tomado las cosas de Dios en serio y los hijos no se lo creen. En estos momentos hay hermanos y hermanas que me están mirando, los cuales no les creen a sus líderes cuando están predicando, porque ya los han descubierto en muchas cosas que no son sinceros delante de Dios, que les hablan del amor cuando son impacientes y no tienen amor, que les hablan de no buscar lo material cuando es lo primero que ellos están buscando. Hay muchos que me están mirando en estos momentos que no les tienen confianza a sus líderes. ¿Por qué? Porque estamos viviendo ese tipo de vida. Hermano, hermana, no se olvide. Desde el momento que usted le entregó su vida a Cristo, desde ese preciso momento, usted empezó a tener relación con el único Dios vivo y verdadero. Él conoce nuestras vidas. Él sabe cómo somos en la intimidad, allá en lo profundo de nuestro ser. Y eso es lo que vale delante de Dios. Lo demás solamente nos va a hacer tropezar y vamos a caer y nunca vamos a estar con el Señor por toda la eternidad.